bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Mi nombre es Silvia Rodríguez y hoy vamos a compartir un programa extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque te quiero hablar de la esperanza. Invitamos a Enrique Roelof, un pastor extraordinario, un hombre de Dios tremendo, es papá de 5 chicos, fue director del Seminario Bautista y escribió este libro espectacular, Prisioneros de Esperanza. Quédate ahí con nosotros porque hoy vamos a hablar sobre la esperanza. Así que ya comienza Libros con Voz. Bien, queridos amigos, aquí estamos en el living de Libros con Voz, hoy con nuestro invitado de honor, Enrique Roelof. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Qué lindo que hayas venido a compartir con nosotros un poco de esperanza, ¿no? Porque de eso se trata tu libro. Sí, de eso se trata, y si ves un poquito la tapa del libro, vamos a mostrarle a la gente. Hay una foto allí que fue intencional, es una foto donde pasé mis primeros 4 meses de vida. Ajá. Mis padres allí en Misiones alquilaron esa casita y ahí comenzaron a soñar un sueño de esperanza, ¿no? Enrique, vos sos pastor, sos papá de 5 hijos, haces un montón de tareas. ¿Cómo es tu vida? Tu vida diaria. Nada aburrida. O sea, Me cuesta, imagino. te digo la verdad que a veces me cuesta entender la gente que se aburre. Ajá. Porque a veces me gustaría hasta tener algunas horas más en el día o un día más en la semana. Pero no, trato de equilibrar, aprovechar cada espacio del tiempo. Y digamos buscar prioridades entre la familia, el ministerio y otras cosas que uno va desarrollando. ¿Hijo también de pastores misioneros? No, mis padres son agricultores. Agricultores. Yo crecí en el campo. Tengo muy pocos recuerdos de la iglesia en mi infancia. Ajá. Pero sí en mi casa, al estar en el campo no teníamos luz eléctrica, no teníamos televisión, pero mi mamá sintonizaba una radio de frecuencia onda corta, del programa de Centroamérica, y ahí tuvimos nuestros primeros pasos en la fe, digamos, y tengo una sensación de que Dios me llama al ministerio cuando tenía unos 4 o 5 años de edad. A partir de allí comenzó a crecer algo dentro de mi corazón. A los 9 años enfermé de meningitis, Dios hizo un milagro, el pronóstico médico era muerte o quedarse con algunas secuelas, que es lo que produce esa enfermedad. Después de estar 14 días internado en un hospital, regresé a mi casa completamente sano y entendí también que Dios me daba una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, bueno, terminé la escuela primaria muy temprano y después ya me fui a la ciudad a hacer la secundaria, pero ya cuando empecé la secundaria yo sabía que era simplemente un trámite la secundaria para llegar a Buenos Aires al seminario. Mirá, qué importante, ¿no? Ya de chiquito tenías muy marcado el propósito de vida, hacia dónde querías ir, ¿no es cierto? Dios intervenía mucho en tu vida. Sí, por lo menos a grandes rasgos. Yo siempre digo que es como que Dios te muestra por ahí el gran cuadro, sí, pero después en el día a día uno va tomando decisiones y uno va descubriendo cosas que no se imaginó. Yo jamás, por ejemplo, nunca me pensé en la infancia dedicarme a escribir, es una de las cosas que hago. Claro. Pero entiendo que es una de las herramientas que Dios me ha dado como también para transmitir un mensaje a un grupo de gente que lee, transmitir esperanza como en este libro. Y hacer un aporte en la extensión del reino. ¿El tema de la esperanza en tu vida fue a partir de esta enfermedad o cómo fue que despertó en vos la curiosidad por meterte
a reflexionar sobre la esperanza? Yo creo que es una suma de cosas. Al nacer en un hogar cristiano, digamos, donde mis padres apenas se casaron, ya con mi hermano mayor, decidieron comenzar un peregrinaje por su propia vida, por su propia cuenta, alquilaron esa casa. Ajá, esta que vemos acá, ¿no? Sí, allí ellos vivieron 3 años. Yo nací, digamos, era el tercero de 4 hermanos, yo nací ahí, a los 4 meses compran una casa donde después nosotros crecimos y donde ellos todavía, mi familia, están allí. ¿Y dónde está ubicada esta casa? Esto es en Leandro, en Alem, a pocos kilómetros de la ciudad. Y ahí en ese sector crecieron mis padres en su infancia. Vienen de, digamos, ascendencia rusos alemanes, mis bisabuelos son los que llegan de Europa vía Brasil. Tengo 3 de los 4 abuelos nacidos en Brasil, una abuela todavía nacida en Alemania, y a principios del siglo pasado cruzan el río Uruguay y se instalan en ese sector de Leandro en Alem, y ahí comienza nuestra vida. Entonces, siempre fueron luchadores mis padres, creo que nos inculcaron en algún sentido la idea de crecer, de avanzar, de dejar un legado diferente para esta vida, esta sociedad, ¿no? Entonces hubieron hitos así en mi vida que me marcaron, ¿no? Como la enfermedad, después irme a la ciudad, y el primer año me costó mucho, el secundario fue un shock muy grande, un cambio, digamos, del campo a la ciudad, un contexto diferente, y allí es como que al final de ese primer año, yo tenía unos 12 años, comencé a hacer una transición de la fe de mis padres a mi propia experiencia, porque no me fue bien en el primer año a nivel intelectual, por decirlo, por todo un shock emocional y otras cuestiones. Entonces me llevaba como 6 materias el primer año, a diciembre. En la primaria fui buen alumno a nivel intelectual, nunca fui abanderado porque no tenía muy buena conducta, entonces, pero las notas me daban. Pero el primer año en el secundario me costó, entonces mi padre al final, más o menos a fines de noviembre, me dijo: mira, Enrique, si no aprobás, yo no puedo pagar dos años la pensión. Entonces ahí es donde empecé a dialogar con Dios y a reflexionar sobre este tema del llamado. Así, entonces hice como negocié con Dios en buen sentido de la palabra, y dije: Señor, si es verdad que me estás llamando, si es verdad lo que vengo sintiendo desde los 4 o 5 años, si es verdad todo este milagro de la enfermedad, bueno, yo necesito otro milagro, ahora que me ayudes a cruzar estas materias, ¿no? Y fue literal, yo en una semana aprobé las 6 materias, wow, más basado en oración que en estudio. Porque yo estudiaba un tema, por ejemplo en esa época de 12 temas pedían el 4 o el 5, yo estudiaba el 4 o el 5, después iba al examen orando para que me tomen el 4 o el 5, ¿no? Y sucedía así. Ahí fue como empecé a transitar o a hacer una transición de la fe de mis padres a una propia experiencia que empezó a crecer después en la adolescencia, y llevó un par de años todo ese proceso de conversión y entender lo que Dios hizo por mí, ¿no? Entonces a los 16 años llegué a Buenos Aires, comencé a estudiar teología, y comencé, digamos, a reflexionar y a estudiar siempre con una carga pastoral, ¿no? Bien. Y Dios me ha permitido a través de los años poder juntar la fe y la razón, por ejemplo. Muchas veces es como una dicotomía, dice, bueno, sí, el que es espiritual no es intelectual, o el que es intelectual no es espiritual, es como que hacemos, digamos, una separación. Sí, una separación, es verdad. Yo creo que la fe y la razón van juntas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio intelecto y nos dio espíritu para que lo desarrollemos. Y ese ha sido un poquito mi perfil a través de los años, ya sea a nivel pastoral, formación de líderes, seminario, y aún los libros que Dios me ha permitido escribir, trato de rescatar ese bagaje que me dio el seminario en mis años de formación y combinarlo con la realidad y la pastoral. Entonces, ¿sos muy lector, Enrique? Sí, me encanta, es uno de mis hobbies. Tengo una biblioteca personal muy importante, o sea que he tratado de leer la mayoría de los libros y siempre estoy leyendo. Ajá. Siempre ando en mi bolso, hay algún libro, si voy al banco. ¿Tenés algún libro en especial que sea tu libro de cabecera o tu libro más amado al que vos decís, bueno, no, lo consulto continuamente? Sin duda alguna, la Biblia para mí es mi libro de cabecera.
lo he leído muchas veces de tapa a tapa, muchas veces el Nuevo Testamento, muchas veces los Evangelios. De hecho, en este momento estoy leyendo nuevamente los Evangelios, porque entiendo que así como cada uno en su disciplina necesita profundizar desde la perspectiva de ser ministro de la palabra, ser un pastor o profesor de teología, para mí sigue siendo el libro de cabecera. Sí, amo la palabra y sé que desde allí Dios nos sigue hablando. Sí, incluso en tu libro vos comenzás hablando sobre el profeta Jeremías, pero de eso nos vas a hablar en el próximo corte. Perfecto. En el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre el tema de la esperanza. Así que quédate con nosotros ahí, que ya seguimos con más Libros con Vos. Hola, te quiero recomendar este libro, De cartonero a empresario. Sandro De Poli nos cuenta la historia de su vida, cómo pasó él de la escasez a la abundancia. Un empresario que hoy es exitoso, pero gracias a que fue obediente a la voz de Dios y pudo transitar paso a paso toda esa transformación que hizo que su vida pase de la escasez a la abundancia. Sandro hoy da charlas y conferencias para empresarios, para senadores, para ministros y viaja por todo el país. Así que te lo recomiendo, es un libro para regalar y para que lo leas vos. Conseguilo en Librerías Artesa. Bien, queridos amigos, aquí estamos nuevamente con Libros con Vos, con Enrique Ruloff, con el tema de la esperanza. Enrique, ¿qué significa ser prisioneros de esperanza, ¿no? Porque la esperanza, bueno, más o menos conceptualmente lo puede llegar a definir, o todos nos ha pasado en la vida tener esperanza o desesperanza, pero me impactó el título de tu libro, Prisioneros de esperanza. Hace algunos años atrás, como te decía un poco en el bloque anterior, soy amante de la Biblia, ¿no? Entonces algunos años atrás, haciendo un estudio del libro del profeta Jeremías, ¿no? Y comencé a hacer algunas investigaciones y bueno, fueron pasando los años y uno se mete en tareas ministeriales, pastorales, pero quedó ahí, digamos, ese estudio que había comenzado quedó. Entonces el año pasado, digo, necesito retomarlo, ¿no? Un poco también pensando en la realidad que nos toca vivir como país en este tiempo. Y digo, no, creo que Jeremías tiene un mensaje para nosotros hoy, ¿no? Porque de los 52 capítulos, hay allí 48 que son capítulos de juicio y condena a las naciones, además de Israel, a las naciones vecinas. Digamos, hay un juicio de Dios hacia esa nación rebelde, pero hay casi en el medio, capítulos 29 al 33, hay 4 capítulos que son capítulos de esperanza, donde Dios le recuerda a su pueblo, a su nación, o sea, van a pasar por el exilio, van a ir a Babilonia, les va a ir mal, van a tener que pagar, digamos, las consecuencias de la idolatría, la desobediencia y tantas otras cosas, pero quiero que en medio de ese panorama negativo, ustedes tengan un panorama positivo. Entonces, creo que esa es un poquito una de las funciones nuestras como cristianos en general, ¿no? De vivir en una sociedad donde está sumergida en una desesperanza, ¿no? Uno lee los diarios, prende la radio, el televisor, el internet, son todas noticias negativas. Sí, tal cual. Es terrible, es como para quitarte la esperanza por completo. Te levantás en la mañana y prendés algún noticiero y si no sos cristiano te pegas un tiro, como decimos nosotros. Pero yo creo que justamente en ese contexto es donde
Yo me acuerdo una de las canciones viejas de Sergio Denis, ¿no? Nadie puede entender la paz si no experimentó la guerra, decían en sus canciones. Y yo creo que también es verdad que nosotros no podemos experimentar la verdadera esperanza, a menos que estemos en un contexto de injusticias, de pobreza y de todo lo que nos toca vivir en este tiempo. Entonces, en ese contexto, creo que el Evangelio tiene un mensaje para nosotros hoy. Y basado, por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, hay un mensaje tremendo de esperanza, ¿no? Donde Dios se compromete con su pueblo, con su gente, de sostenerlo, de establecerlo, de que sigan creyendo, de que sigan esperando, más allá de que hay un juicio, más allá de que uno tiene que pasar por la crisis. Y creo que esto es parte también digamos, del mensaje de la iglesia hoy, ¿no? Porque por ahí uno escucha cosas, por ahí pare de sufrir, ¿no? En realidad sí. Creo que el mensaje del Evangelio no es que vamos a dejar de sufrir. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios tiene una salida para nosotros. Enrique, estábamos hablando justamente, no es una esperanza como un paliativo, ¿no? Que decimos, bueno, ok, sí, tengamos esperanza, vamos para adelante, ¿no? Un mensaje positivista, sino que me gustó también que leí en tu libro, el profeta Jeremías los desafía al pueblo, ¿no? Una vez que, bueno, recuperan la esperanza, ¿cómo seguir? ¿No? Sí, ahí justamente ahí él viene con un mensaje y con algunas pautas. Dios viene y le dice, bueno, les va a tocar pasar por esto, pero el periodo va a ser largo, 70 años de exilio, pero ustedes cásense, tengan sus hijos, cultiven sus viñas, y el día menos pensado eso va a pasar y van a volver otra vez a Jerusalén. Y yo creo que lo decía el otro día con un grupo de jóvenes, todas las dificultades, o sea, en esta vida todo es temporal, no hay nada que dura para siempre, Lo único que dura para siempre es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sé que mi aflicción de hoy, ya sea económica o de salud o de relaciones resquebrajadas, es temporal, o sea, a partir de ella me enciende la esperanza. Yo sé que tiene un principio y tiene un final. O sea, no todo dura para siempre. Lo único que sí dura para siempre es la palabra y las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro hoy? Es tratar de sacar nuestra mirada de los problemas. Y yo creo que sería como una llave, un secreto para una vida cristiana victoriosa, si querés llamarlo. Es decir, deja de mirar tus problemas. Y trata de mirar en Dios y en su palabra las soluciones que Él tiene, porque Él tiene soluciones para todos nuestros problemas. Entonces, lo que pasa es que la sociedad, los amigos, los medios de comunicación, el enemigo hace que yo me enfoque en los problemas. Estoy enfermo, tengo problemas económicos, tengo problemas en la familia, en lugar de mirar en las promesas y en las salidas que Dios tiene para nosotros. Sí, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Porque hay alguien que está en desesperanza, ¿no? Porque le dieron un diagnóstico terminal, o porque se acaba de divorciar, o porque perdió un hijo. ¿Cómo hace para recuperar esa esperanza? Sí, nada es fácil. Yo no creo en la varita mágica, yo no creo en el evangelio mágico. Yo sí creo en procesos que Dios hace. Es como vos agarrás un tanque de agua, le pagás una sacudida y van a quedarse algunos minutos el agua moviéndose, ¿no? Entonces después de un tiempo vuelve a la calma. Se me murió un hijo, yo no puedo evitar el dolor, no puedo evitar ni siquiera se muere un hijo, ¿no? Nosotros como familia se nos casó hace 5 meses la hija mayor. Y me ha costado ver la silla vacía de ella, y no se murió, se me casó y estamos contentos con el esposo, pero vos no podés evitar el dolor del proceso, ¿no? Entonces, si se te muere un hijo, no podemos evitar, no podemos llegar a la persona y decir, no te preocupes, o sea, tiene que pasar el dolor. Te divorciaste, hay un dolor, es como que agarraron 2 papeles que estaban pegados y los separaron, entonces queda pegado en ambas partes algo. Entonces hay una historia, hay hijos, hay experiencia, hay momentos felices, porque no todo fue malo en ese matrimonio. Seguro. Entonces fueron momentos buenos, entonces poder vivir con eso te lleva un tiempo hasta que las aguas se calmen y
puedas retomar la vida y pensar, bueno, todavía no se terminó, el fin de la vida no es un divorcio, el fin de la vida no es una enfermedad o la muerte de un ser querido. Enrique, la verdad que tengo muchísimas preguntas para hacerte y el tema es apasionante y realmente muy necesario para esta época, ¿no?, en que estamos viviendo un año de elecciones, un año bastante revuelto en nuestra Argentina, pero vamos a hacer una pequeña pausa, y en el próximo bloque ya vamos a ir definiendo un poco el tema de la esperanza y un mensaje para vos, vos que nos estás mirando o que nos estás escuchando por las radios. Quédate ahí que ya volvemos en el próximo bloque con más Libros con Vos. Te quiero recomendar este libro, Mentalidad de Dueño, de Fernando Vecchio. Si vos ya tenés tu emprendimiento, bueno, y querés ir por más, te recomiendo este libro, Mentalidad de Dueño. ¿Sabes para qué? Para que puedas seguir creciendo con tus sueños, con tus metas y realmente alcances la plenitud de todos tus emprendimientos. Él es un empresario exitoso que tiene una empresa metalúrgica, familiar y sabe de lo que habla. Así que si querés seguir creciendo en tu emprendimiento, conseguí Mentalidad de Dueño. Bien, queridos amigos, hemos llegado al último bloque de este precioso programa en Libros con Vos, con Enrique. Qué lindo tema que elegiste. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que nos has traído un poco de esperanza. Esa era un poco la idea. Tu libro es precioso. Yo te animo a que lo compres, a que lo consigas, que lo leas, porque hay muchísimos temas más para desarrollar. Yo me quedé con ganas de que charlemos todo el tema de la salud de la nación. Bueno, un montón de cosas que escribiste en tu libro precioso. Así que, ¿dónde lo pueden llegar a conseguir la gente este libro? En un principio, a nivel personal, pueden buscarme por Face, Enrique Rulof, o en Amazon. Ajá, también pueden conseguirlo, Enrique Rulof, bajo ese nombre están todos mis libros allí también. Tenés muchos libros. Sí, Dios me ha permitido escribir varios. Qué lindo, qué lindo. Bueno, así pero que el mejor va a ser el próximo. El próximo. Enrique, hay mucha gente que nos está mirando de todo el país. ¿Sí? ¿Qué le dirías a alguien que en este momento está sufriendo desesperanza? Mira, algo muy sencillo. Yo le diría, busca a Dios. Dios, todas las personas que se acercaron a Dios, uno lo lee desde el Antiguo Nuevo Testamento a través de la historia, todos los que buscaron a Dios nunca fueron defraudados. Yo si busco, casarme, familia, dinero, amigos, todos me defraudan. O todos pueden defraudarme, mejor dicho, y yo puedo defraudar, pero todos aquellos que buscaron a Dios no fueron defraudados, y todos los que se acercaron a Dios terminaron en mejores condiciones de lo que cuando se acercaron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de tomar lo destruido por las circunstancias de la vida, reconstruirlo y hacer de nosotros una nueva creación. Qué lindo, qué bueno, Qué bueno que podemos tener esperanza, ¿no? Y como dice tu libro, en medio de las crisis más profundas, Dios tiene una salida. Enrique, te voy a pedir, como a todos los autores, que nos firmes tu ejemplar para la Biblioteca Solidaria. Estamos armando una biblioteca para poder llevar estos libros ahí, a donde estás vos, que no llegan los libros, que no tenés un lugar donde comprarlos o una biblioteca donde adquirirlos. Bueno, desde Libros con Vos estamos armando este proyecto para poder acercarte cada uno de nuestros libros y cada uno de los autores. Enrique, fue un placer tenerte en mi programa. Muchísimas gracias. Para mí ha sido el placer. Gracias por invitarme. Y como hacemos con todos los autores, tenemos un libro de regalo para vos de Editorial Certeza. Perfecto, muchísimas gracias. Al límite para que siga creciendo. Algo más para seguir leyendo. Y para vos que nos estás mirando, yo te invito a que te quedes para el próximo programa de Libros con Vos. Chao.